Buenas tardes, estimados alumnos. Espero se encuentren todos bien, tanto ustedes como sus respectivas familias. En la clase de hoy, prosiguiendo con el material que yo les estuve facilitando, material de apoyo, en el día de la fecha estaremos viendo la unidad 2, que comprende el tema de divisibilidad. Y a su vez poder ver su descomposición de estos, los caracteres de cada uno de estos. Luego estaremos viendo los números primos, los compuestos, descomposición en factores primos, máximo común divisor, mínimo común múltiplo de dos o más números, aplicación de problemas. Bien, entrando entonces a lo que concierne a la clase de hoy, estaremos dando lo que es divisibilidad. La clase de hoy entonces estará basada en divisibilidad y como primer punto tenemos a los números primos. Los números primos, ¿qué son estos? Los números primos son aquellos que solo son divisibles entre ellos mismos y el 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si intentamos dividirlo por cualquier otro número, el resultado no es entero, no nos dará un número entero. En pocas palabras, o dicho de otra manera, si hacemos la división por cualquier número que no sea uno o el mismo, se obtiene un resto distinto al cero. Y aquí vamos a ver entonces una tabla en la cual podemos construir cuáles son esos números primos que van desde el 1 al 100. Para poder entender qué son los números primos. Entonces, partamos de que aquí, por ejemplo, no tenemos el número 1. Y nos preguntaremos seguramente, ¿el número 1 es un número primo o no es un número primo? Hay gente que sí lo dice porque dicen que el 1 solo se puede dividir entre 1 y sí mismo. O sea, que con el 1 y con el sí mismo. Pero dentro de las matemáticas se ha descartado al número 1, ¿sí?, como primo por tener un solo divisor que es el sí mismo. Entonces, se utiliza el criterio de un número entero positivo es primo si tiene exactamente dos divisores. Entonces, el 1 no es un número primo porque no tiene otro divisor. Y así entonces vamos a iniciar con el número 2. El número 2 es un número primo porque puede ser divisible por 1 y por sí mismo, que es el propio número 2. Pero todos aquellos números que sean múltiplos de 2 van a ser números compuestos y ya no entrarían como números primos. Entonces, lo que aquí está tachadito en azul, todo esto, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, si se fijan, todos los números pares están tachados, los cuales ya no conforman a los números primos. Así luego tenemos el 3. El 3 es un número primo porque puede ser divisible por sí mismo y por 1. Entonces, es el 3. Y así iremos viendo todos los que son divisibles por 3, esos números se van a ir tachando. O bien también múltiplos de 3. ¿Qué quiere decir esto? El 3, el 6, el 9, el 12, ¿sí?, el 16, todos esos números se van a ir tachando. Todos los que son divisibles por 3. El 4, como ya está tachado, pasamos al 5, que es el siguiente número primo, por lo que tachamos también todos los múltiplos de 5. Luego nos queda el 7 como número primo y se tachan todos los que son múltiplos de 7. Y así sucesivamente van a ver todos los que están pintaditos en amarillo corresponden a números primos. Y así entonces tenemos compuesto, aquí por ejemplo tenemos el ejemplo del 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 y así sucesivamente hasta el 100, los que son números primos. Como siguiente punto tenemos a los números
compuestos, ¿sí? Los números compuestos, ¿qué son estos? Son aquellos números que además de ser divisibles por ellos mismos y por la unidad, también son divisibles por otros números, ¿sí? Un ejemplo de esto, por ejemplo, tenemos aquí el 4, que el 4 puede ser divisible por 1, puede ser divisible por 2, puede ser divisible por 4. Entonces es un número compuesto, ¿por qué? Porque tiene más de 2 divisores, tiene al 1, al 2 y al 4. Y así, si calculamos el 68, el 10 también tiene más de 2 divisores. Esos son los números compuestos. Y aquí también seguramente nos preguntaremos si el 1 es un número compuesto. Pues tampoco es un número compuesto el número 1, ya que no se puede poner como producto de primos. El número 1, por ende, entonces no es ni un número primo, ni tampoco es un número compuesto. Y así entonces ahora tenemos los números pares, ¿sí? Que el número par es todo un número que puede ser divisible o múltiplo de 2 en 2. Y aquí tenemos que la fórmula que se utiliza para los números pares, tenemos la fórmula de 2 por n. ¿Qué quiere decir esto? Que todo número multiplicado por 2 nos va a dar un número par, ¿sí? Todo aquel número que es multiplicado por 2 es un número par. Y aquí tenemos, por ejemplo, que dice que todos los números pares, excepto el 2, son compuestos. Aquí ya tenemos los números, el número impar, que no es múltiplo de 2. ¿Y cómo sabemos cuáles son los números impares? Todos aquellos que no pueden ser divisibles por 2. Y se tiene la fórmula que es 2 por n, que n es el número, más o menos 1. Y el número n, como ya les mencioné, es el número entero, ya que el 2 por un número entero nos da un número par. Y ahí entonces ya entramos en la primera parte, que era la parte de números primos, compuestos, par e impar. Y ahora entraremos en el segundo punto de nuestra clase de hoy, que nos compete, que son los múltiplos. ¿Sí? ¿Qué son los múltiplos? Es un número que contiene a otro. Y dice que tiene que ser un número exacto de veces. Los múltiples son iguales o mayores al número. Múltiplo es que está contenida varias veces el mismo número. Y aquí tenemos una observación que dice que todos los números pares son múltiplos de 2. Y para que un número sea múltiplo de 3, la suma de sus cifras tiene que ser 3 o un múltiplo de 3. Que eso ya lo entraremos a ver enseguida, cuáles son los números, los criterios de divisibilidad. Entonces es básicamente un pantallazo rápido que se da en esta primera parte, en la parte de múltiplos, ¿sí? Y aquí tenemos unos ejemplos que dice que el múltiplo de 4 es 4, 8, 12, 16, 20. Y si hacemos un ejemplo, podemos ver que en el 4 está contenido una sola vez el 4, por ello es el múltiplo de 4. ¿Sí? Y en el 8 está dos veces el número 4, entonces es un múltiplo de 4. Es decir, que tenemos que ir viendo, sumando el mismo número varias veces y esos son los múltiplos. Así también tenemos con el 6. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, así sucesivamente. Un caso aquí que podemos ver en la vida real es cuando si vamos a los cajeros, que nosotros queremos extraer billetes del cajero y que es la que nos da una advertencia, nos sale en la pantalla muchas veces, que solamente podemos extraer valores múltiplos de 50 o de 100.000. Entonces, un múltiplo de 50, ¿qué sería? Que puedo extraer 50.000 guaraníes, 100.000, 150
200.000 guaraníes y así sucesivamente. Y si solamente me dice que yo puedo extraer del cajero múltiplos de 100.000, entonces sería 100.000, 200.000, 300.000 y así sucesivamente. Y los múltiplos de un número son en realidad infinitos, ya que podemos tener la cantidad infinita de números naturales. Y los submúltiplos, también como aquí lo dice, son conocidos como factores o divisores. Serían a la inversa de los múltiplos. Los múltiplos que es multiplicamos varias veces el mismo número. Entonces, los submúltiplos son menores o iguales al número dado y es un número contenido en otro, un número exacto de veces. El 4 es un múltiplo de 24 porque está contenido 24 en 24, 6 veces el número 4, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, son partes iguales que se tiene que subdividir el mismo número una serie de veces. Y ahora entramos en los criterios de divisibilidad. Un nuevo punto sería el tercer punto de la clase de hoy, que son los criterios de divisibilidad. ¿Por qué debemos manejar estos criterios de divisibilidad? Porque son reglas que sirven para saber si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar divisiones. O sea que nosotros, sin tener que acudir a la calculadora, son ciertas características que debemos de manejar. ¿Para qué? Para que podamos ver si es o no es divisible un número con otro. Entonces, ahora entraremos. Bien, entonces tenemos como primer punto al criterio de divisibilidad de 2, que dice que un número es divisible por 2 si acaba en ¿qué? En 0 o en cifra par. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta eso, que un número es divisible por 2 si termina en 0 o en un número par. Y ya vimos más arriba cuáles son los números pares. Y aquí tenemos que el 36 es un número divisible por 2 porque termina en 6. Termina en 94, termina en 4, que es un número par, entonces es divisible. 1342 es divisible por 2 porque termina en una cifra par. El criterio de divisibilidad del 3 se da cuando la suma de los valores de la cifra, los valores absolutos de la cifra general, nos da un número que es múltiplo de 3. Supongamos que tenemos la cifra como tenemos aquí, que es 2142, ¿sí? Al terminar en una cifra en 2, es un número par, entonces sabemos que es divisible por 2. Y si queremos saber si es divisible por 3, ¿qué es lo que hacemos? 2 más 1 nos da 3, más 4 nos da 7 y más 2 nos da 9. Entonces 9 es un múltiplo de 3. 9 dividido 3 nos da 3. Entonces se verifica que es un número múltiplo de 3 divisible por 3 porque su suma nos da un número que es múltiplo de 3. Podemos hacer la verificación aquí con estos números, que 36 es divisible por 3 porque 6 más 3 nos da 9, 42 la misma cosa y así sucesivamente. Otro de los criterios que tenemos es el criterio de divisibilidad por 4, que un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras de la derecha son 0 o son múltiplos de 4. Aquí tenemos este ejemplo de 600, que podemos ver que sus últimas dos cifras, las cifras de la derecha, son 0, 0, entonces es divisible por 4. Y
En el siguiente, en 416, por ejemplo, vemos las dos últimas cifras que son 16. 16 es divisible por 4, entonces es un número divisible de 4. El criterio de divisibilidad del 5 es fácil, seguramente recordarán del colegio que se tenía en cuenta que tenía que terminar el número en 5 o en 0 para que sea divisible por 5. Solamente esas dos características se tienen en cuenta para saber si es divisible por 5. 35 dividido 5 es divisible, 2145 también es divisible por 5 porque termina en 5. Luego tenemos el criterio de divisibilidad del 7, que sí ya es un poquitito más complicada de hacerlas, pero es también fácil la forma si es que nosotros los vamos tomando en la mano. Y dice que un número es divisible por 7 cuando separando la primera cifra de la derecha, multiplicándola por 2 y restando ese producto de lo que resta a la izquierda, y así sucesivamente hasta ir reduciendo a la menor cantidad de 0 o múltiplo de 7. Y tenemos aquí un ejemplo de 34.349, que es lo que nos dice la regla, que lo primero que tenemos que hacer es separar la última cifra de la derecha. ¿Sí? Entonces aquí lo que hacemos es separar el 9 porque es la última cifra que tenemos a la derecha. Entonces tenemos el 9 y esa cifra es la que se multiplica por 2. Entonces 9 por 2 es 18 y lo que nos quedó hacia la izquierda es 3434. Entonces lo restamos al producto que teníamos aquí al inicio. Así que es 18. 3434 menos 18 nos da 3416. Y volvemos a repetir el mismo proceso. Tenemos entonces 3416 y separamos la última cifra de la derecha, que en este caso es 6. Y tenemos entonces que multiplicar el 6 por 2, que nos da 12. Y lo que nos quedó en la parte principal es 341. Y restamos 341 menos 12, que nos da 329. Volvemos a repetir el mismo proceso porque tenemos que ir reduciendo la cifra. Entonces, separamos nuevamente la última cifra, que es 9. Multiplicamos siempre por 2 la última cifra, que en este caso es 9 por 2, 18. Y el producto se resta de lo que quedó en la parte inicial, que es 32. 32 menos 18 nos da como resultado 14. Entonces, podemos concluir que 14 es divisible por 7, porque el 14 es múltiplo de 7, entonces no podemos llegar a la conclusión de que 34.349 es divisible por 7. ¿Sí? De esa manera, entonces, llegamos a lo que es el criterio de divisibilidad del 7. El anteúltimo criterio de divisibilidad que tenemos es del 9, que básicamente es muy similar a la divisibilidad del 3. ¿Por qué? Porque tenemos que sumar todas las cifras, ¿sí? Y tiene que ser múltiplo de 9. Si yo sumo 5 más, tengo este valor 53.640, ¿qué es lo que hago? 5 más 3, 8. 8 más 6, 14. 14 más 14 me da 18. 18 más 0, 18. 18 es un número múltiplo de 9. ¿Por qué? Porque 18 ya puedo dividir por 9, ¿sí? Y es entonces un número divisible de 9. Y aquí tenemos ya el último criterio de divisibilidad del 11, que parece un poquitito complicado,
pero es muy similar a la regla del 7, pero más corto el proceso de cálculo. ¿Cómo sería en este caso? Si yo quiero saber si un número es múltiplo o divisible por 11, ¿qué es lo que hago? Tengo en este ejemplo un número que es 2.343.649. ¿Cómo sé si es divisible por 11? Entonces lo que hago es sumar las cifras que están en los lugares pares, ¿sí? El lugar par es el segundo lugar, el cuarto, el sexto y así sucesivamente, que en este caso tengo al 3, luego nuevamente al 3 y al 4. Entonces tengo 3 más 4 me da como resultado 10. Y luego tengo que sumar las cifras que tengo en los lugares impares, que tengo al 2, al 4, al 6 y al 9, que es lo que está aquí. La suma de eso nos da 21 y tenemos que hacer la diferencia del número mayor con el número menor, que en este caso es 21, menos 10, que nos da 11. Esta diferencia, ¿qué nos tiene que dar? Un resultado 0 o múltiplo de 11 para que se cumpla el criterio de divisibilidad por 11. ¿Sí? En este caso nos queda un residuo de 11 y 11 es divisible por 11, entonces se cumple la misma regla. Eso podemos calcular incluso con 9.889 y así sucesivamente, y nos tiene que dar la misma regla se debe de aplicar. Bien, continuando entonces, entramos ahora en la descomposición en factores primos. Hicimos un repaso general de los criterios de divisibilidad, números pares, impares, números compuestos y los números primos. Entonces ahora entramos a ver la descomposición en factores primos. ¿Qué es lo que nos dice? Descomponer un número en sus factores primos es convertirlo el producto indicado de sus factores primos, es decir, expresarlo como un producto de números primos. Para descomponer un número en sus factores primos, se procede de la siguiente manera, y hay una regla que ustedes seguramente recordarán en la época de colegio, donde tenían una tablita, el número, y estaba el número, la tablita, y asignaban una raya, ¿sí?, hacia abajo. ¿Y qué es lo que ustedes hacían primeramente? Tenías el número, y ¿qué es lo que tenían que ver? ¿Por cuál es divisible el menor número que pueda dividir a eso? Por eso es que estuvimos viendo los criterios de divisibilidad, ¿sí? Y era el cociente, el resultado que nos quedaba debajo, teníamos que volver a ver por cuál número es divisible el menor número de divisibilidad que se podía tener. Y así sucesivamente con los demás cocientes, hasta hallar un cociente primo que se dividirá por sí mismo. Y aquí, por ejemplo, tenemos este ejemplo que dice: descompongo 1170 en sus factores primos. Y si vemos la regla de la divisibilidad del 2, se cumple porque termina en 0, entonces lo dividimos. 1170 dividido 2 nos queda 585. Aquí tenemos que ver si se cumple la regla del 3, que era la regla de divisibilidad del 3, que la suma de todos sus números, ¿sí?, tenía que dar un número múltiplo de 3. En este caso tenemos 5, 8, 5, que si sumamos 5 más 8 más 5 nos da 18, y 18 volvemos a hacer 1 más 8 es 9, y 9 es divisible por 3. Entonces, sí es divisible el 3, y nos queda como residuo 195. 195, si hacemos de nuevo el cálculo, es divisible por 3, nos queda como residuo 65, y 65, haciendo el cálculo, como termina en 5, es divisible por 5,
no es divisible por 2, ni por 3, ni por 4, entonces es 5. Y como residuo nos queda 13, y 13 es divisible por sí mismo, entonces cerramos con el residuo de 1, porque 13 dividido 13 nos da 1. Y ahí tenemos la descomposición en sus factores primos. Y aquí entraremos entonces en algo que en la escuela mucho vimos y nos generaba cierta confusión en la denominación de su título, ¿sí? Entramos aquí en máximo común divisor y mínimo común múltiplo, ¿sí? ¿Qué es el máximo común divisor? Es el mayor número que divide exactamente a dos o más números, ¿sí? Es decir, es el número que puede, el mayor número que divide a cada uno de los números en números exactos, ¿sí? Y conocemos con la abreviatura de MCD. También podemos encontrar en otros materiales que están en minúscula, pero nosotros lo utilizaremos como MCD en mayúscula. Y para conocer o hallar el máximo común divisor es lo que hacemos por descomposición en factores primos. Y se lo conoce, el máximo común divisor es el número más grande de los divisores comunes, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros encontramos, cómo determinamos el máximo común divisor? Entonces tenemos que descomponer en sus factores primos. Aquí tenemos un ejemplo. Queremos saber el máximo común divisor de 8 y 2. Hacemos esta tablita, ¿sí? Y escribimos los divisores de cada uno de los números. De 8 es 2, luego nos queda residuo 4, 4 dividido 2 nos queda residuo 2, 2 dividido 2, 1. Y lo mismo hacemos con el 2. Descomponemos en sus factores primos. ¿Y qué es lo que hacemos? Establecemos los factores comunes, ¿sí? Del 8 tenemos que su descomposición es 2 al cubo. ¿Por qué? Porque tenemos 3 veces el número 2. Y la descomposición del 12 es 2 al cuadrado por 3. Porque tenemos 2 veces el 2 y multiplicamos por 3. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Ahí es donde nos genera cierta confusión porque habla de máximo común divisor. Entonces, lo que tenemos que escoger aquí es el factor con su menor exponente, ¿sí? Que en este caso, entonces, ¿cuál es el común? El común tenemos al 2, el 3 no es común porque en el 8 al descomponer no lo tenemos al 3. Entonces, el máximo común divisor en este caso va a ser 2 al cuadrado porque es el número común con su menor exponente, que en este caso es 2. Y en el caso del 8, su exponente es 3, entonces por eso no es que lo tomamos a ese número. Entonces, el máximo común divisor de 8 y de 12 es 2 al cuadrado, que nos da 4. Ese sería, ¿sí? Sería el resultado. Tenemos algunos ejercicios que eso lo estaremos desarrollando cada uno de nuestros cuadernos, como para ir repasando. Y luego tenemos el mínimo común múltiplo, que es, y ahí entramos en esa contradicción. ¿Por qué? Porque ahora nos habla de mínimo y nos genera confusión a veces cuando hablamos del máximo común divisor, pero tenemos que escoger al número común, ¿sí? Que es divisible entre ambos números, pero con su menor exponente y se contradice con lo que es máximo, ¿sí? No obstante, cuando hablamos de mínimo común múltiplo, que habla que es el menor número que contiene un número exacto de veces a cada uno de los números dados.
¿sí? Y se designa también con MCM. Y al igual que el máximo común divisor, su metodología de descomposición también lo es por factores primos. Y hay una reglita, unos pasos también que se siguen para calcular el mínimo común múltiplo. Y es básicamente similar al máximo común múltiplo, se realiza también por descomposición, pero la diferencia aquí es que se toman factores primos, o sea que los números primos, comunes y no comunes, con su mayor exponente. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos, tomando el ejemplo anterior, la descomposición de 12 es 2 al cuadrado por 3, ¿sí? Y de 8 es 2 al cubo. Entonces tenemos que tomar los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. El factor común aquí es 2 y tomamos el que tiene mayor exponente, al contrario que en el máximo común divisor. Y también se toma en cuenta al 3, que es no común. Entonces, tenemos 2 al cubo por 3 nos da, que es 8 por 3, 24. El mínimo común múltiplo de 2 y de 8 es 24. Y así también tenemos aquí unos ejercicios para ir practicando. Aquí tenemos una particularidad que dice que en todos los números se puede aplicar en todas las operaciones en números enteros, también se puede aplicar en problemas. Y esta partecita de la aplicación de los problemas les pasaré en un siguiente video, donde tendrán ciertas características que deben tener en cuenta para poder diferenciar en la aplicación de problemas cuándo utilizar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Pero hasta aquí llegamos en este primer video y a continuación van a tener otro video más breve donde va a ser la aplicación ya en problemas. ¿Sí? Va a ser el mismo ejemplo que tenemos aquí de las latas de aceite de conserva. Entonces en el siguiente video van a tener esa explicación. Y de antemano ya les muestro que tienen una serie de problemas, que son 17 problemitas que van a tener que desarrollar, y luego tienen el taller 2 de divisibilidad, ¿sí? Que es básicamente que ya les va a servir de experiencia para cómo va a ser el examen, que es así, por ejemplo, un planteamiento y por selección múltiple. Esto nuevamente también tendrán que subirlo a la plataforma marcando solamente la respuesta, ¿sí? Aquí tienen un total de 10 problemitas de selección múltiple, que es taller 2. Tienen 17 problemas de planteamiento que tienen que tratar de entender los problemas y ver, en base a las características que van a ver en el siguiente video, cuándo determinar si es mínimo común múltiplo o máximo común divisor. ¿Sí? Y aquí arriba tienen algunos ejercicios que lo pueden hacer. Pueden practicar, pero lo más importante es que puedan hacer esta parte de resuelve, que me pueden enviar, pueden subir en la plataforma, y el taller 2 de divisibilidad. Entonces, les paso un siguiente video donde van a tener ya un planteamiento del problema y cómo resolver y ciertas pistas que les va a servir de ayuda para interpretar los problemas. Entonces, nos vemos en un siguiente video.